¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Este es un análisis del primer mes de gestión del presidente Rodrigo Paz Pereira junto al vicepresidente Edman Lara. Hay críticas, aciertos y desaciertos por parte de los analistas, quienes cuestionan falta de cumplimiento a muchas de las promesas del presidente Rodrigo Paz Pereira. Escuchemos este análisis y luego continuamos. Después de 30 días, después de un mes de gobierno, vamos a hacer una evaluación política y económica. Comienzo con Franklin Pareja. Franklin, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto tenerte en el programa. Pasó un mes desde ese día, desde ese 8 de noviembre, que en la mañana conversábamos acá respecto a las expectativas. ¿Se han cumplido esas expectativas en este primer mes? ¿Están rumbo a cumplirse? ¿Cuál es tu evaluación a 30 días? Adelante. Hola, estimado Jorge. Un gusto saludarte a ti, tu audiencia, a Gonzalo. Bueno, efectivamente parece que fuera mucho más de un mes porque han sucedido muchas cosas, cuestiones además atípicas. Se ha ido destapando muchas cosas que durante décadas, bueno, por lo menos más de una década, han sido prácticamente una cuestión oculta bajo 7 llaves. Recién estamos empezando a descubrir la magnitud de la cleptocracia que gobernó mucho tiempo. Los ladrones se están fugando, eso creo que es un punto de preocupación, porque por una cuestión elemental se debe tomar medidas de recaudo inmediato. Eso debió ser el primer día. Pero mira, al margen de la parte económica, que seguramente esto dejo a Gonzalo, a mí hay 3 cosas que me parecen estructurales en lo que va este mes, que creo que son importantes. La primera es que Bolivia ha cambiado de eje y por lo tanto, desde una perspectiva geopolítica, el país definitivamente está en otra lógica. Ha salido del eje Rusia, China, Irán, Nicaragua, Venezuela, Cuba. Esto fue antes de posesionarse y esto no es una cuestión menor porque reconfigura la relación de nuestro país con respecto del mundo, tratando de insertarse a los circuitos políticos y comerciales más influyentes, de los cuales, por supuesto, Estados Unidos pues no puede estar exento, pero eso no significa que salir de un eje tenga que implicar arroparse o subalternizarse a otro eje. Más bien veo una lógica pragmática de establecer un multilateralismo y además vincularse también con Europa y no perder de vista de que hay que tener un pie en los BRICS y tampoco ni por asomo tratar de desvincularse de la China, dado que China es el socio comercial número 1 del mundo de casi todos los países del planeta. Eso se llama pragmatismo. Entonces, mi primera impresión sobre el cambio de eje y la política exterior, creo que es importante de un país que se aisló, se marginó y se encapsuló. El segundo punto que veo como una cuestión estructural es que se está procurando, por lo menos de cara hacia la población, de llevar adelante un proceso de la reforma del sistema judicial. Quiero decirte y decirle a toda la ciudadanía que ningún gobierno tiene probabilidades de hacer un buen gobierno, una buena gestión, si no piensa en tener un sistema judicial medianamente probo, porque fundamentalmente desde la fundación de la República ese es el origen de nuestro desastre, ese es el origen de unas sociedades que han vivido en medio de la corrupción e impunidad y un sistema político que siempre ha caído en la tentación de utilizar el sistema judicial como un garrote, como un elemento de persecución política, y que si en esta oportunidad eso cambia, estaríamos hablando de una Bolivia con una configuración de poder muy distinta. Ojalá simplemente se ha hecho una declaración de intenciones, pero nada puede funcionar si no es con un principio de declaración de voluntad política. Y el tercer elemento que también considero estructural es que Bolivia se está enrumbando en lo que representa realmente un genuino
proceso autonómico. Hay quienes piensan que hay que dar un salto al federalismo bajo la premisa de que el sistema autonómico en Bolivia ha fracasado. En realidad no es así. Las autonomías en Bolivia ni siquiera han despegado. La desconcentración del poder y la descentralización fiscal, que es el pacto fiscal, ni siquiera se ha realizado hasta el día de hoy. La ventaja es que tenemos un expresidente que fue alcalde, o sea, autoridad subnacional, y sabe lo perverso que es el centralismo. Entonces, esta tercera idea instalada de el darle vida orgánica al régimen de autonomías, creo que en poco tiempo, en un mes, es un anuncio extremadamente importante. Me quedaría ahí, hay muchas cosas grandes y pequeñas que seguramente se me están yendo, pero a mí esas tres cosas me interesan, creo que son muy importantes. Bien, muchísimas gracias. Voy con Gonzalo Chávez. Querido Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. 30 días han pasado. Hola, Jorge. ¿Cuál es tu evaluación? Y un gran saludo a los dos. Gran placer, enorme placer estar aquí con ustedes. Con Franklin, un gran abrazo también. Mira, yo creo que hay que recapitular este mes, pero no solamente desde la gestión, sino desde cómo se implementó esta gestión. El día de las elecciones, del segundo turno, realmente, y en el primero también, Bolivia dio una demostración de civismo, de patriotismo, de capacidad a través del voto de resolver problemas sumamente complejos y sobre todo deshacernos de uno de los peores gobiernos que ha tenido la historia económica y política del país. Lo hemos hecho en paz y le han dado una legitimidad, una fuerza, lo ha bendecido los votos al proyecto de Paz, Pereira y Lara. Entonces te han entregado un mandato, pero una vez que te entregan ese mandato, comienzan a correr tres relojes que son muy complejos de administrarlos. En primer lugar está el reloj económico, un reloj que te dice que no puede parar porque la inflación se está comiendo el salario todos los días de la gente. Toda hora, todo día, la gente va al mercado y ve que los precios han subido en algo como 20% en un año y lo siente en el bolsillo. Todos los días la gente coloca gasolina y eso ha mejorado y ahora no hay colas, pero no de manera sustantiva en el caso del diésel. Todos los días los productores tienen que ir a los mercados, todos los días los consumidores se tienen que organizar, todos los días los comerciantes tienen que vender sus cosas y estás frente a una crisis que se ha ido acelerando. Por lo tanto, ahí tú necesitas dar respuestas de diferente tipo. Pero no puedes decirle a la gente, pucha, mira, yo voy a esperar, voy a tranquilizarme, tengo que hacer esto, es muy complejo, yo solo estoy 30 días y los otros han estado más de 7,000 días. La gente obviamente no entiende que el ritmo es diferente en la economía. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Además, digamos, enfatizado por el propio gobierno que nos ha dicho que estamos frente a una cloaca como Estado, que estamos en una economía completamente devastada. Pues la economía ha adquirido un ritmo sumamente fuerte y rápido que requiere respuestas concretas, rápidas y efectivas, ¿no es cierto? Y eso hemos visto que el gobierno todavía no ha entrado con la fuerza suficiente, ha hecho un diagnóstico descarnado, pero las políticas públicas propuestas no están sintonizadas con este diagnóstico tan tremendo que se hizo. Y el gobierno de alguna manera parece haber adoptado el gradualismo. Entonces la economía es el primer reloj que se mueve con enorme velocidad. También está el reloj político, ¿no es cierto? Es un reloj que también ha comenzado a activarse y el reloj político pues tiene varios cariz, ¿no es cierto? Tiene varias formas de entender. El reloj político de un proyecto que tenía para ser 5 años inmediatamente ha sido golpeado duramente por una disputa entre el vicepresidente y el presidente complicada, que probablemente vendrá los anales de la historia como el divorcio político más rápido del planeta. En 12 días ya habían las primeras escaramuzas, ¿no es cierto? Y eso genera incertidumbre y precipita la política. Por otra parte, también la política está precipitada porque hay elecciones en marzo y abril y eso te condiciona, te genera, te reorganiza las expectativas
y también las posibilidades que el gobierno tiene y sus opositores también. Entonces el reloj de la política les está marcando el paso a otro ritmo que el reloj de la economía. Y también está el reloj social. Hay una gran expectativa. Han salido encuestas donde dice que el presidente tiene 65% de aprobación. Eso es una gran oportunidad, eso es un enorme voto de confianza, pero la gente te está diciendo, aquí están los problemas, aquí está la esperanza que he depositado, gestiónala. Entonces, en ese contexto de esos tres relojes, tú tienes que priorizar y tienes que ser capaz de sintonizar por lo menos algunas horas de esos relojes y ser capaz de decir, a ver, ¿cuál es lo prioritario en lo económico, lo político y lo social? El tema del diésel y la gasolina. Ok, caminaron en esa dirección. ¿Es sostenible eso? ¿No es sostenible? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué es prioritario? El control de la inflación. Entonces, ¿cómo actúo rápidamente contra ese tipo de cosas? Evidentemente, tienes que jugar en 10 tableros de ajedrez simultáneamente, pero así le tocó y así funciona el poder político. Entonces, yo diría que en estos primeros 30 días el gobierno ha dado pasos importantes, ha señalizado algunas cosas, pero ha comenzado a jugar un ajedrez de múltiples tableros, demasiado lento. La iniciativa le ha delegado a otros grupos y yo diría que en general su política, por el momento, puede ser que cambie en los próximos días, es gradualista y una cosa muy compleja, ¿no es cierto? Es a control remoto, porque resulta que las principales medidas que han sido presentadas son simplemente anuncios cuya decisión depende de la Asamblea. Voy a colocar los 3 ejemplos que son más conocidos. Los 4 impuestos que han sido retirados, nos guste o no nos guste, favorece a los ricos o no, pero necesita de una ley que tiene que ir a la Asamblea y en la Asamblea le dirán sí, no, o tal vez, o sí o no. Habrá que ver qué va a pasar. Después está el retirar los aranceles. Es una buena idea también para el tema de las importaciones de bienes electrónicos, ¿no? Resulta que es otra ley que necesita ir a la Asamblea para que aprobar. La idea es buena, pero depende de la decisión de la Asamblea. Y finalmente, tal vez el centro, digamos, de la política pública futuro está en el presupuesto general del Estado, que el gobierno dice que va a cortar 30% del déficit. Lo va a proponer, lo va a poner a febrero y, por supuesto, ¿va a depender de eso completamente? No. Va a depender de lo que diga la Asamblea. Unos dirán sí, no, cortarán aquí, cortarán allá. Va a haber todo un proceso sumamente complejo, ¿no es cierto?, que habrá que ver cómo se administra. Entonces, tú tienes un gobierno que requiere, pues, jugar con estos 3 relojes y ser capaz de colocar un rumbo, controlar la iniciativa política, controlar las decisiones de políticas públicas, y esta va a ser la prueba de gobernabilidad, porque si esas sus medidas no tienen un apoyo contundente o por lo menos de un 50% más 1, pues van a quedar deslucidas, ¿no es cierto? Tal vez la prioridad hubiera sido que encuentres políticas que tú puedas controlar y decidir a través de decretos supremos o cosas que sean más administrativas. Pero esa fue una decisión de querer hacer política pública que pedíamos, no teniendo el control absoluto. Muy bien. Por supuesto, son algunas de las cosas que pasan por la Asamblea. Entonces yo tengo la impresión de que estos 30 días son muy vertiginosos porque los relojes de la economía, la política y la sociedad se han acelerado significativamente. Muy bien, muchísimas gracias. A ver, claro, en medio de todo esto entra el tema del Tribunal Supremo Electoral, la elección de los postulantes, ya la convocatoria para las elecciones de las subnacionales. Pero hay algo que es importante. Hay un voto de confianza que se le ha dado a Rodrigo Paz, ¿no es cierto? Hay una carta importante que es la confianza de la gente respecto a resuelva los problemas. Se han ido conociendo los diagnósticos, desarticular, empezar a desenmarañar 20 años de gobierno no es pues absolutamente nada fácil. Son estructuras
creadas, preconcebidas, y bueno, y estamos asistiendo a todo eso. Entonces, rápidamente no se va a poder. El tema político es sensible porque involucra varios elementos. Estos que tienen que ver con la cotidianidad, con el día a día, las subnacionales, el Tribunal Supremo Electoral, pero también la relación interna entre el presidente y el vicepresidente, Franklin. Bueno, esa era una variable que se intuía porque ya la relación Paz-Lara estuvo muy deteriorada después de la primera vuelta y ahora parece que no hace más que enfriarse cada día, de tal manera que al final del día yo pienso que es mejor que suceda rápido para que el gobierno tenga una carta de navegación clara y sepa a lo que se tiene que atener. Tiene inserto en su seno pues una agenda diferente que lidera el vicepresidente, que aparentemente no solamente pues ve los temas legislativos, sino que se ha dedicado a implementar un proceso de interpelación y control, quizás que vaya increciendo, lo cual no es una figura recomendable en el entendido de que las medidas que se van a tomar un poco más adelante probablemente sean duras, impopulares, y lo que menos necesitas es mostrar hacia afuera unos grados internos de pues escepticismo y además de interpelación. Pero es lo que hay. Si es así, no queda otra, no es ilegal, no es inconstitucional. El vicepresidente está jugando su función, no se siente cómodo aparentemente en el gobierno y toma decisiones que no muestran que hay cohesión ni visión compartida. El día de hoy hizo una afirmación que no quiere trancar, pero quiere saber qué está pasando con los créditos. Lo que es extraño es que hace una solicitud a un espacio que le corresponde. Él es presidente de la Asamblea Legislativa y habla de una comisión que está trabajando en la aprobación de créditos. Eso lo puede hacer inmediatamente con un memorándum, con una orden y conocer in extenso todo. Es como si el presidente de los bolivianos saliera a decir que se ha enterado de que hay un viceministerio que está haciendo un trabajo X, cuando en realidad es el presidente y tiene todas las facultades. Es una relación que muestra un claro deterioro, un enfriamiento, y no sé si tendrá realmente solución. Por eso, si no tiene solución, es mejor que las cosas se clarifiquen. Ahora, con respecto a la lentitud de las medidas, yo no estoy tan convencido de que esto sea por una cuestión inherente a un deseo de hacerlo lento, sino por diversas variables. Primero, es una circulación del poder después de 20 años y no ha habido una transición medianamente razonable y normal en el campo institucional. Te han dado la posta, pero sin información, además un Estado en quiebra, en bancarrota y desfalcado. Ya nos hemos enterado que, aparte de que no hay divisas, también ya hay casi 7 toneladas de oro pignoradas. Ergo, eso significa que prácticamente ya han sido vendidas, porque si quieres recuperarla tendrás que pagar el pignore. De la misma forma, sabemos de que la deuda interna ya no es como nos las contaron, y de tal manera que la deuda pública interna y externa ya ha superado el 90% del PIB. También sabemos ahora de que claramente si se va a llevar adelante un proceso de levantamiento de las subvenciones, que es el corazón de las medidas centrales que todos están esperando, yo creo que muchos dicen y apuestan a que ya de una vez las medidas, es el momento, es la luna de miel. Bueno, no se apuren ni se desesperen, va a llegar el garrotazo, va a ser duro, va a ser impopular, y ya verán que al final nadie hubiese querido que lleguen, pero no es que haya opciones, no es que tú abres tu menú y dices hay plan A, plan B, plan C, plan D. No, es pocas las opciones. El juego de cintura que tiene el gobierno es mínimo. No me animo a pensar de que el levantamiento de las subvenciones sea al 100%. En el Ecuador el diésel se levantó al 55% y el país estalló por los aires. Y eso que Ecuador tiene petróleo de buena calidad, denso, y produce diésel. En Bolivia el 100% del diésel se importa y una parte de la gasolina también.
pero el 70% de la subvención es diésel y por tanto si levantas al 100% vas a generar una presión inflacionaria, va a subir el transporte público, el transporte de carga, la agroindustria, la pecuaria, la construcción, la minería, y todo se lo van a transferir al consumidor, de tal manera que vamos a seguir perdiendo nuestro poder adquisitivo y muchos segmentos de la población se van a empobrecer. Entonces, el rompedero de cabeza puede estar en cuánto de subvención se va a levantar. No creo que sea el 100%, porque esa es la medida simple, la medida recomendable, la medida económica más eficiente. Y tú dirías, bueno, se levantan las subvenciones, nos ahorramos $4,000 millones, vamos a lograr el equilibrio fiscal más rápido y vamos a ir por un buen camino. Sí, ¿cuánto tiempo vas a resistir? Claramente es un momento complejo. Ahora, si no se levantan las subvenciones al 100%, que es mi hipótesis, eso significa que va a seguir habiendo subvención. Menos subvención, pero todavía subvención. ¿Y qué necesitas para una subvención, aunque sea parcial? Dólares. Y Bolivia no tiene dólares, y eso es lo que se quiere aprobar en este momento. Pero esos 550 son un pequeño tramo, es un veranillo. Para hacer esto sostenible, claramente hay que levantar una parte importante de la subvención, hay que contar con divisas, hay que mejorar el desempeño interno de las exportaciones, hay que recortar el gasto fiscal, y todo eso es un paquete que en medio de una incertidumbre, falta de información, la no conformación de todos los equipos técnicos en todos los espacios, ralentiza el movimiento de la maquinaria. Y por último, por supuesto que una disputa entre el presidente y el vicepresidente están causando un problema de gobernabilidad que impacta directamente en la gobernanza. Entonces, es un mes donde han habido cosas interesantes en el plano geopolítico, en el plano de la justicia, en el plano de autonomías. Han habido señales interesantes que muchos demeritan con respecto al levantamiento del impuesto a las transacciones financieras, el impuesto a la riqueza, el arancel cero. Por supuesto que requieren leyes, como dice acertadamente Gonzalo, y si no tienes una correlación de fuerzas que haga expedita tu plataforma, eso puede ser extremadamente complejo. Entonces, ¿qué veo para cerrar esta idea? Que hoy por hoy Rodrigo está con Samuel, pero va a tener que pensar seriamente que para tener gobernabilidad su alianza se va a tener que extender en el mediano plazo también a Libre, a Jorge Quiroga, porque si tienes un socio que está haciendo su propia bancada, me refiero a Lara, entonces claramente no te van a alcanzar los números y va a haber una nueva reconfiguración en la correlación de fuerzas. Y claro, esa nueva reconfiguración, la correlación de fuerzas, de pronto es ir hacia Libre y cerrarle el paso a lo que pueda ser la bancada que vaya a crear el vicepresidente. Tendrán que hacer un juego de ajedrez y no va a ser absolutamente nada sencillo. Pero bueno, afortunadamente los números dan como para que se puedan mover. Mientras no vuelvan al Parlamento que despedimos antes del 8 de noviembre, ese mamarracho de Parlamento que no avanzó absolutamente en nada. Y fíjense ustedes, los caballitos de Troya que se van metiendo siempre son el tema de los créditos. Pasó lo mismo en la anterior Asamblea Legislativa. Bueno, hay que empezar a funcionar, esto tiene que empezar a funcionar. Se nos va a ir diciembre y el 2026 hay que encararlo ya con otra mentalidad, Gonzalo. Sí, definitivamente, ¿no es cierto? Hay que hacer las cosas más rápido, van en la dirección correcta. Rodrigo Paz tiene una enorme popularidad, tiene un superávit de credibilidad que lo tiene que comenzar a gestionar a una mayor velocidad. Porque todos los temas económicos que ahora salen con mucha fuerza, los economistas, y no porque yo sea Nostradamus, digamos, lo venimos diciendo hace varios años, son 12 años de déficit público. Las reservas internacionales vienen cayendo desde el año 2015, de $15,000 millones a $2,000 millones. Es decir, las grandes variables macroeconómicas las conocíamos, las hemos visto. Y de hecho, los candidatos se basaron en esas informaciones para hacer sus propuestas alternativas. Entonces, lo que se está conociendo ahora son los detalles, pero que no cambia la tendencia general de la información, que debería servir de base para tener un plan y para comenzar a implementarlo. Entonces,
los datos sí se conocían hace mucho tiempo, entonces nadie está descubriendo aquí el agua tibia, al contrario, se sabían todas estas cosas. Probablemente no sabías la profundidad del lodo que había, pero estaban ahí. Y en lo que se refiere a indicadores macroeconómicos, por supuesto que eran muy conocidos y se los presentó en su debido tiempo. Por otra parte, cuando uno ve la historia económica de Bolivia, el 21060 fue hecho en 23 días. O sea, Paz Tensoro entró el 6 de agosto y la implementó el 29 de agosto. Obviamente alguien diría, era una economía más pequeña, era mucho más pequeño el sistema, la política era más fácil, etc. Pero en esa época pues, hacían con una Commodore o una Olivetti. En cambio ahora tenemos la inteligencia artificial, la tecnología, la innovación que te pueden ayudar a simular muchísimas cosas relativamente más rápido. O ve la Argentina con problemas muy similares a los bolivianos en diferentes contextos y también saliendo de un pésimo gobierno por muchos años. Milei tomó un conjunto de decisiones sin apoyo prácticamente de la Asamblea y avanzó significativamente, ¿no? Entonces, por otra parte, creo que otra cosa que hay que poner en el debate es que no hay que hacerse secuestrar por dos medidas de política económica y pensar que shock es todo eso. Es decir, si no haces nada con la gasolina o no haces nada con el dólar, no hay política económica. No. Mira, hay decenas de otras cosas que se pueden hacer también en ritmo de shock. Liberar exportaciones, liberar importaciones. ¿Por qué no cerramos las decenas de empresas? ¿Qué más tienes que estudiar, ver, analizar para cerrar Quipus? Para cerrar la fábrica de papa frita, para cerrar las fábricas inútiles que hay un montón. ¿Qué más necesitas? Es decir, ¿qué más necesitas para entender que no puedes funcionar con 500,000 empleados públicos y que alguna parte de eso tienes que cortar y rápido? Es decir, porque las medidas van a ser duras hoy, mañana o pasado, ¿no es cierto? Y los tiempos políticos sí cuentan. Por lo tanto, yo creo que evidentemente un mes es muy poco, pero la historia y el contexto internacional te muestra que se han hecho cosas mucho más rápidas, ¿no es cierto? Y hay una mayor capacidad, yo creo, de construir los andamiajes políticos. Se nos ha hablado de un acuerdo por el bicentenario. ¿Eso se está trabajando? No lo vemos, porque estoy absolutamente de acuerdo con Franklin que estas medidas, las de corto plazo, pero sobre todo las de mediano plazo y largo plazo, como cambios en las leyes, requieren de un pacto nacional. Esto no se va a poder hacer si no está dentro Libre, si no está dentro Doria Medina, si no está dentro Manfred Reyes Villa. Es decir, necesitas que la clase política reaccione de la misma manera que actuó la gente votando, con absoluta contundencia. Entonces, creo que colocar y colocar los desafíos de la gobernabilidad es central, y entender que tienes que jugar en una situación de geometría pues variable, ¿no es cierto? Avanzarás en ciertas cosas, te detendrás en otras, pero hay prioridades que tienes que ir avanzando. Un mes se entiende, se comprende que es difícil, pero no imposible. Y los tiempos tienen que acelerarse porque ya comienzan los problemas de desgaste, ¿no es cierto?, que son complejos. Desgastes sociales, conflictos sociales que ya se anuncian, ya ha vuelto a salir la gente por el tema del diésel, ha habido sus conflictos tan dramáticos en Cochabamba. Entonces, el tiempo no espera, ¿no es cierto?, y tienes que avanzar. Yo creo que, por lo tanto, un mes debería ser un proceso de reflexión en dos direcciones. Primero, para salir de esta crisis requieres de inteligencia colectiva, requieres de un proceso social. Eso primero. Segundo, eso requiere de un grado de gobernabilidad en la Asamblea que no se está construyendo en la actualidad, que es fundamental. Sin un pacto entre los partidos políticos que están con representación importante, de aquí no nos movemos. De la crisis no nos movemos. Y por otra parte, tienes que atender esa demanda social que todos los días está yendo al mercado y la inflación se come su salario, ¿no? Y hay que sintonizar el diagnóstico, la denuncia
de lo terrible que fue el gobierno, ¿no es cierto?, con las medidas que tienes que tomar. Porque si volvemos a una metáfora médica para terminar, ¿no es cierto?, si tú le dices al paciente, mira, te estás muriendo, te estás pudriendo, tienes serios problemas económicos por aquí, por allá, y lo metes a la sala de emergencia y ahí le comienzas a dar paracetamol, le pones un poquito de suero, le haces le haces un masaje con belladona y le dices, mira, yo recién voy a operarte en marzo, en febrero del próximo año. Entonces dice, oye, pero no es que me estoy muriendo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la reacción frente a eso? E insisto que hay diferentes tipos de terapias, de políticas públicas que podrían ser sumamente interesantes, ¿no es cierto? Pero hay que también entender que la política pública no puede reducirse al tema de la gasolina y el diésel. Son importantes, pero no son las únicas. Y tú tienes que tener pues una narrativa económica, política y social para mostrar que estás frente a una inflexión del modelo y del patrón de desarrollo. Y que Bolivia, pues, su objetivo no puede ser que no haya filas o que haya dólares. Tiene que haber objetivos mayores. Y tiene que haber una deconstrucción, digamos, de los objetivos que propone Paz para ponerle una perspectiva mayor. Caso contrario, nosotros estamos frente a una situación donde la urgencia no es acompañada por la política pública. ¿Estás o no estás grave? ¿Estás o no estás en la sala de emergencia? Si estás, actúa de tal manera. Muy bien, muchísimas gracias. Esas eran las palabras de dos analistas quienes vieron el tema desde el ámbito político y económico. Criticaron la ruptura entre el presidente y el vicepresidente. Recordemos que Rodrigo Paz y Edman Lara juraron hace un mes, el 8 de noviembre pasado, tras vencer el balotaje, tras ganar la segunda vuelta en las elecciones nacionales. El presidente Rodrigo Paz y el ministro de Economía se esforzaron por destacar que en el primer mes de gestión se lograron mejoras en la economía del país. Por ejemplo, la baja en la cotización del dólar, cuyo cambio se mantuvo por debajo de los 10 bolivianos en los últimos días, tras la publicación diaria del valor referencial de esta divisa extranjera. Asimismo, el presidente señaló en reiteradas oportunidades que desde el primer día de su gobierno empezó a reducirse las filas para cargar combustibles en los surtidores de las diferentes ciudades, a diferencia de lo que ocurría con el anterior gobierno. Rodrigo Paz señaló como otra promesa cumplida el cierre del Ministerio de Justicia, porque se trata de un instrumento de persecución que se utilizaba contra opositores al gobierno del MAS, tanto en la gestión de Evo Morales como en la de Luis Arce Catacora. Otro logro que se atribuye el gobierno de Rodrigo Paz es la salida de los magistrados autoprorrogados, quienes se vieron forzados a irse por la presión de la justicia mediante la fiscalía. Pero a un mes de haberse instalado el gobierno de Rodrigo Paz y Edman Lara, largas filas de vehículos volvieron a registrarse el fin de semana en estaciones de servicio de La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba, principalmente por la escasez de diésel. El malestar en los choferes derivó en puntos de bloqueo en carreteras y vías aledañas a los surtidores, donde se escuchaban reclamos directos: no hay diésel. En ese panorama, incluso Evo Morales se refirió a la nueva escasez de combustible y recordó que Rodrigo Paz, cuando era candidato presidencial, aseguró que desde el 8 de noviembre no iba a faltar carburantes en el país. El analista político Luis Alberto Ruiz advertía que la constante referencia del presidente Rodrigo Paz a los errores de gestiones pasadas apenas le servía como una moneda de resguardo político por un tiempo limitado, estimado en no más de 60 días, mientras que la crisis del Estado se agrava sin respuestas estructurales. Esa excesiva queja de que los de atrás hicieron esto o nos hicieron daño va a servir como moneda de resguardo político para el presidente no más de 60 días. El Estado se cae a pedazos y al parecer que ellos son los únicos que no se dan cuenta, afirmaba al señalar que conforme transcurren los días crece en la población la sensación de que se trata de un gobierno peleado entre ellos.
Si bien reconoce que 30 días de gobierno no constituyen un plazo suficiente para una evaluación definitiva, considera que ha sido el propio gobierno el que ha acelerado su desgaste tras haber impulsado una campaña populista al asumir el poder, enfrentarse con una realidad distinta ante la cual, según dijo, no tuvieron otra opción que mentir. Recordó además una serie de promesas incumplidas como la eliminación del Ministerio de Justicia, que ahora continúa operando mediante un viceministerio, el cierre de la aduana, el fin denominado Estado Tranca y la eliminación de las largas filas por combustible, problemas que aseguró persisten en todo el país. En esa línea, el analista político Luis Alberto Ruiz sostuvo que el Estado Tranca no es otra cosa que un modelo heredado del MAS y que su superación solo será posible mediante una profunda reforma estructural, la cual advirtió deberá incluir cambios constitucionales. Bolivia es un país atrapado por el modelo socialista y si no se hace reforma constitucional, esto no va a parar y el desastre es inminente, remarcaba. Sobre el tema del Estado Tranca, el ministro de Economía, Gabriel Espinosa, afirmó que no será posible implementar la propuesta 50-50 en 2026 debido a que el presupuesto general del Estado para esa gestión ya fue aprobado por la administración anterior. Pero esta noticia fue rápidamente modificada para el día lunes, seguramente por una instrucción del presidente. Por lo que terminan ratificando que se vienen días difíciles para el gobierno y también para Bolivia. ¿Qué opinan ustedes frente a estos análisis que vienen de diferentes lados en contra y a favor del gobierno de Rodrigo Paz? Pero lo que queda evidente es la clara división entre el vicepresidente y el presidente Rodrigo Paz Pereira.